Oye, yo, la verdad, ¿dónde estabas tú toda mi vida? Yo necesitaba una persona así, que me dijera eso, para poderme sentir a punto de llorar. Así que, bueno, la verdad es que es una... ¿Tú sabes por qué me pasa todo eso? Porque he vivido todos esos años, que no es lo mismo que ser jovencita. Por eso yo le digo a la gente, qué suerte que viví en Cuba en los 50, porque pude conocer la verdadera Cuba. Eso es muy bonito. Y por cierto, hablando de eso, yo no sé si está aquí Luis de la Paz hoy, no sé si habrá llegado, pero voy a leer como un exergo lo que él me escribió como respuesta. Porque esta conferencia no la escribí yo, la escribieron ustedes, porque me mandaron las respuestas a las encuestas. Y fueron tan prolijos que a mí me ha costado muchísimo trabajo resumirlas, pero espero que tengan la paciencia de escucharlas, porque aquí hay muchas personas que son las que me han contestado estas cosas. Y espero que hayas cogido las cosas mejores de las que me dijeron. De todas maneras, le doy muchas gracias a la NACAE, de la cual yo debiera ser miembro, porque en realidad yo he sido educadora por muchos años. Así que, pero casi siempre trato de no ser miembro de ninguna organización, porque luego me hacen trabajar demasiado. Bien. Bueno, lo que Luis de la Paz me escribió, representando al Pen Club, entre los cuales está aquí varias personas, Amelia del Castillo, Ángel Cuadra, bueno, montones de gente que están aquí son del Pen Club de escritores cubanos en el exilio. Fue lo siguiente: Miami es nuestro espacio vital y aquí hemos realizado nuestra labor cultural. Cuba ha sido y seguirá siendo el centro de nuestras vidas, porque de allí procedemos. Ahí está nuestro público natural, al que no podemos llegar libremente por la falta de libertad y las restricciones que la dictadura impone. Aún así, estamos al tanto de lo que se escribe y publica en Cuba y hemos defendido aquellos escritores y periodistas que han sido encarcelados y perseguidos por expresar ideas contrarias al régimen. Precisamente por esas carencias esenciales es que no hay un centro de Pen Club de escritores en la isla, y sí lo tenemos en el exilio. Nosotros vivimos lo cubano desde otra geografía. Esto es lo que dijo Luis de la Paz y me parece que estuvo muy bonito. Bueno, no hay que asustarse. Yo no he tratado de copar toda la cultura cubana que se hace en Miami, no, en el idioma español. Por ejemplo, comenzando por la radio y la televisión, que por cierto, en la enciclopedia del español en los Estados Unidos me tocó escribir la televisión, porque ya todas las demás personas que hay aquí tan cultas habían hecho la literatura, ¿no? Entonces, los periódicos, destacándose por supuesto el Diario Las Américas y el Nuevo Herald, las revistas del Grupo Vanidades, Bazar, Vogue y otras muchas. Tampoco he podido resumir ni blogs, ni artes escénicas, ni artes plásticas, ni librerías, ni revistas. Y faltan muchas tertulias. De modo que, ¿qué es lo que hay aquí? Pues muchísimo. Ustedes no se dan idea. Lo que sí he querido hacer es reconocer que a cambio de no estar en nuestra patria, los cubanos hemos creado un nuevo país en Miami, como si fuéramos un nuevo Taiwán, que acabo de llegar de allí y me he dado cuenta que se parecen muchísimo a nosotros, los chinitos. Y con ello me refiero a la República de la China, la nacionalista, que consiguió armar una cultura paralela en la isla de Formosa, o Taiwán, a partir de 1949 contra las fuerzas del comunismo y con ayuda norteamericana, porque hay que darse cuenta que estamos en Estados Unidos. ¡Apaguen los celulares! Del mismo modo, a partir de 1959, los cubanos comenzaron a sentar raíces en Miami, convirtiéndola en la capital del exilio, en vez de confiarse a un gueto, y con ello le abrieron posibilidades a todos los emigrados latinoamericanos de habla hispana y hasta portuguesa. Sin embargo, debido a que muchos intelectuales y artistas no encontraron aquí suficientes alicientes para quedarse, probaron fortuna en el mundo entero, desde Australia hasta Suecia, como bien sabemos. Muchos volvieron a estudiar y se instalaron en distintas ciudades hasta que regresaron a Miami con sus artes y sus publicaciones. A partir del 2001, se me encargó una columna semanal que divulgara información sobre temas culturales en la ciudad. En aquella época no había muchas reuniones o conferencias, pero se me ocurrió que en vez de anunciar los eventos, que era la idea original, aquí hay un aparatico. Ok.
Vamos a ver. Yo decidí hacer lo contrario, reseñarlos en mis crónicas, ir a las conferencias. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando me di cuenta de que poco a poco se multiplicaban estas conferencias, al punto de que a veces hay 3 en un solo día? ¿No sería porque estaban siendo reseñadas por mí en el periódico? Con foto y detalle. Bueno, es que yo soy un poco vanidosa. A estas alturas es como yo dije, de ahora me debiera vestir de rojo, no de gris. De la misma manera, ahora es que tengo que ser vanidosa. Antes no, antes yo quería ser inteligente, qué boba. Bueno, ¿saben qué? Kenneth Cornell empezó a venir a las conferencias y a reseñarla para el Diario de las Américas. Y entonces nos pusimos de acuerdo los dos. Y dijimos, tú haces una y otra y después nos la intercambiamos. Mentira, eso es lo que queríamos hacer, pero no nos dejaron. Bueno, para esta presentación he recibido un gran número de respuestas a mis encuestas de los grupos que presentan libros, que son las editoriales, y de los grupos que se reúnen para discutir los temas. Pienso informar progresivamente sobre todo esto en mis artículos, aunque ya el número de crónicas que he publicado sobre todos ustedes es una historia del escritor cubano en Miami y de los grupos cubanos en Miami. Ya forma varios volúmenes. La primera editorial de la que voy a hablar es la del Gordo. ¿Quién no sabe aquí quién es el Gordo? Un aplauso. Lo mismo, déjeme decirle que esa editorial comenzó en 1968. Estamos en 2011. Y él está diciendo que a la electrónica no va. De eso nada, monada. Lo mismo que pasaba con Pedrito Llanes en Nueva York y su librería Las Américas, a donde yo iba a menudo a conversar y comprar libros, me sucedía a mí con Ediciones Universal en los veranos, que visitaba en los años 70, con un presupuesto de mi universidad, primero Swarthmore College y luego Dickinson College, para comprar libros. Allí fueron los primeros contactos con otros profesores, aves migratorias al sur como yo. Bueno, uno de ellos era Pepito Sánchez Bude, y un día dice, llévate mis libros. Yo creí que me los estaba regalando y era un cajón lleno de libros. Luego me pasaron la cuenta, tuve que pagar. La otra cosa es que él siempre me estaba diciendo piropos, pero no acerca de cómo yo estaba ahora, sino de cómo yo estaba cuando me conoció a los 16 años. Uno de esos piropos era, le decíamos que era el filete que camina. Bueno, la Librería Universal la comenzó Juan Manuel Salvat en 1965, aunque no publicaron libros hasta fines de los 60. El primero fue una encíclica de San Pablo VI, pero lógicamente fue el tema y los autores cubanos los más importantes. No era San Pablo, era SS Pablo, su santidad, perdonen. Eran también los más huérfanos de la posibilidad de publicar y de lograr cierta distribución para sus obras, nos informa Salvat. Sus colaboradores, todo el mundo sabe quiénes son sus colaboradores, ¿no? Martica, Michael, su familia, y también los autores, con un catálogo de más de 1.600 obras. www.ediciones.com, y ahí encontrarán la información. También en los catálogos, y está empezando a hacer mis comerciales ahora, ¿no? La avenida 31 y la calle 8. Ahí es donde tienen que ir a comprar los libros en español. Es una tragedia, dice él, que los creadores cubanos no puedan leerse en la isla y los de la isla estén tan lejos del conocimiento de sus otros compatriotas exiliados, declara Salvat, quien opina que hay que salvar esa literatura, nuestras tradiciones, nuestra historia real, para un día poder llegar a Cuba con toda esa información que nos hará un pueblo, una nación más completa. Bueno, como se sabe, él no solamente vende libros de su editorial en la librería, sino allí hay un negocio de librería, allí vende los libros de todas las editoriales de personas que están aquí y de los que no están aquí también, inclusive los de España, como el mío, por ejemplo, que lo vendió allí, Palabras de Mujer. ¿Y saben lo que me dijo cuando vio que yo edité con Felipe Lázaro en Betania? Me pusiste los cuernos. Una de las grandes tertulias que había en los 70, cuando yo venía de visita, era Editorial Civi,
que también formó su peña, ¿no? La Peña Civi, en su librería de la calle 40, Bell Road. Y allí pudimos conocer a personas que ya no viven con nosotros, Lidia Cabrera, Carlos Montenegro y Guillermo Martínez Márquez, entre muchas otras figuras. Y acogió después en los 80 a todo el contingente intelectual y artístico del Mariel. La Peña de Civi era la misma peña del Teatro Martí en La Habana, me dijo Nancy Pérez Crespo, quien la fundó junto con su esposo Juan Manuel. El espíritu de crear una editorial cobró cuerpo en el 78. Uno de los libros que publicó en aquel entonces fue Fuera de Juego, de Berto Padilla. Más recientemente ha publicado Prueba de Contacto y Puente de Guitarra, del poeta y periodista Raúl Rivero, bajo la rúbrica de Nueva Prensa Cubana. La editorial cubana comenzó en 1988, pero tú dijiste que comenzó el 2005 y no es verdad. No. Comenzó hace 25 años, ¿no? No, pues eran 26. ¿Lo ves? ¿Te equivocaste? Me equivoqué. Y yo me equivoqué también, ¿no? Bueno, en realidad lo que pasa es que parece que se incorporó en 2005. Eso es. Y entonces, y aquí está el informante, que es el señor Covelo, que está sentado aquí al frente para ayudarme. El caso es que ya tienen 50 ediciones. Y sus informaciones que él me envió por email están llenas de comerciales, se los voy a leer los comerciales. La iniciativa fue del destacado profesor ya fallecido Juan J. Remos, que propuso crear una editorial para la reimpresión y distribución de obras clásicas de autores cubanos o de autores de obras clásicas o de autores que escribieran temas relacionados con Cuba. Al fallecer Remos, Luis J. Botifol se sintió inspirado en realizar esta obra. Cuando falleció Botifol, continuó de director José Ignacio Rasco. Armando Covelo ha seguido ahora su labor. Tú eres un palito barquillero, estás metido en todo. Herencia cultural, NACAE, etcétera, etcétera, etcétera. El Colegio de Belén ha sido el sitio de presentación y su asiento. El primer libro fue en 1988, Características de la evolución de la pintura cubana, de Guy Pérez Cisneros. Precio $10, incluyendo el envío. Hoy está agotado. El penúltimo, en 2003, fue Historia de la Isla y Catedral de Cuba. Autor Pedro Morel de Santa Cruz, considerado el primer libro de historia de Cuba, de 1719 hasta el 1749. Su precio, $20, incluye el envío. Y el último libro publicado en 2010 fue Cuba en la mano, de Esteban Roldán Oliarte, un verdadero diccionario de historia, geografía, educación, cultura, turismo, comunicaciones, juegos, deportes, política, flora, fauna, etcétera, etcétera. Son 250 páginas con mapas y fotos. Y ¿por qué subió tanto? $40. No, porque cuesta mucho. Porque tiene un prólogo, mire. Sí. Muy bien. Eso lo aumentó. Es que hubo que pagarle. Hay que pagarle a UBA. Editorial Cubana tiene una dirección que después, si quieren, se la pueden preguntar a Armando, y es 500 Agüez 127 Avenida en Miami, que está anexo, que está en el Colegio Belén. Y está anexo a la Biblioteca Ramón Guiteras. Por cierto, que allí hay 8.000 volúmenes y se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde. Hice el comercial completo. Muchas gracias. Ediciones Baquiana. Ediciones Baquiana fue fundada en el año 2000 y se deriva en parte de la revista literaria Baquiana en la red. Ahora les voy a advertir algo. Casi todos los grupos de ahora en adelante me van a decir que ellos también quieren a los latinoamericanos. ¿Ok? Pero, como ustedes saben, los latinoamericanos no lo necesitan tanto porque ellos tienen sus países y cuando ellos hacen algo lo presentan allá. Así que, lógicamente, hay más cosas cubanas. Yo no he incluido aquí cosas que yo reseño constantemente, como son actividades argentinas, mexicanas, etcétera, ¿no? Pero, como ustedes saben, todos los grupos están abiertos a todas las nacionalidades. Y aquí tenemos a una verdadera distinguida poeta nicaragüense que es Rubia Arana, y que me ha traído unas flores que quiero decir que no son para ti, son para mí las flores. Bueno, Maricel Mayor Marzán y Patricio Palacios, que están aquí, son los hacedores de esta empresa que se extiende a la organización de conferencias y concursos literarios como Nuevos Valores de la Poesía Hispana. Desde 2008 hasta el presente, en colaboración con el Centro Cultural Español de Miami y bajo los auspicios de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, AECID, uno de sus hitos fue la serie de 5 años sobre el español o Spanglish.
que vio la luz en el libro del mismo nombre, Español o Spanglish. ¿Cuál es el futuro de nuestra lengua en los Estados Unidos? Del 2004 al 2008. Recientemente publicaron 12 años sin paz, que reunió de Octavio Paz, claro, sin Octavio Paz, que reunió las presentaciones en el Instituto Cultural de México acerca de este poeta. Debido a su carácter latinoamericano, Baquiana no es específicamente cubana, pero yo digo que es bastante cubana. Bueno, Bluebird 2007 es el momento en que nace Bluebird. Bluebird es un nombre que aparentemente fue usado por José Martí en uno de sus ensayos en inglés, y esa es la razón por la que escogieron el título de esta editorial. Y la editorial la dirige Heriberto Hernández, que no creo que vino hoy, ¿no? ¿Estará aquí? ¿Está aquí Heriberto? Desde marzo del 2007. Él dijo que era un proyecto personal del poeta George Riverón, que es, además del diseñador de todos los libros, es el inspirador. Y ahí se le unieron Carlos Pintado y Heriberto con la intención de publicar libros de escritores cubanos en los Estados Unidos. Son principalmente literatura cubana y principalmente, dice él, de autores nacidos después del año 50. Pero yo he visto aquí unos cuantos que a lo mejor no nacieron después del año 50. Por ejemplo, Esteban Luis Cárdenas, Reinaldo García Ramos, Arístides Vega, pero también tienen a Rolando Jorge, Alejandro Fonseca, Elena Tamargo, no estoy segura de sus edades, pero no los veo tan jóvenes como el propio diseñador de la editorial, que tiene montones de blogspots. Project Bluebird Union, La Primera Palabra que... Carlos Pintado, George Riverón, Heriberto Hernández Medina, todos esos blogspots hablan de lo que ellos hacen. Y se han presentado en la Casa de Tula, en su galería, en Miami Dade College, Wolfson Campus, Books and Books, Centro Cultural Español, El Dorado Furniture, Delio Photo Studio. Todos estos lugares existen donde se presentan grupos. Alliance Française en Budapest, se han presentado en Budapest, en la Asociación de Escritores Húngaros. Bueno, aquí sí está Rodolfo Martínez Sotomayor, que es el editor de Silueta. Y también quieren editar a gente nueva. De nuevo, algunos de sus libros son escritores no tan nuevos, como Esas Divinas Cosas de Juan Cueto Roy. Juan Cueto Roy nunca quiere decir su edad. Miren qué poco nuevo es. También publicaron El Instante de José Abreu Felipe. Pero todo empezó con un escritor de 22 años que al suicidarse dejó su obra inédita. Es decir, se suicidó a esa edad. Y el cienfueguero Juan Francisco Pulido. Y ese fue el acicate para comenzar esta serie de publicaciones con un homenaje que le dedicaron autores como Belkis Cusamale, Carlos Victoria y otros. Y el libro se llama Palabras por un joven suicida, homenaje al escritor Juan Francisco Pulido. El grupo Ego, que aquí he visto que está Gastón, lo fundó él, Gastón Álvaro, el 5 de agosto de 2005. Y él es su presidente. Siempre se presenta en Books and Books de Coral Gable, pero yo le quiero preguntar, ¿por qué tiene que ser los domingos? Los domingos son los días del Señor. Como me ha dicho mucha gente que no vino hoy, que hoy era el día del Señor porque es Jueves Santo. Pero yo tengo la sospecha de que la mitad de ellos se fueron a la playa. Bueno, de todos modos, estoy muy agradecida a todos los que están aquí, ya no caben, así que vamos a ver. ¿Qué es lo que quería hacer Gastón llamándole Ego a su grupo? Cuando yo le vi ese nombre me quedé asombrada, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? ¿Que es un vanity press or something like that? He'll explain it later. Él lo va a explicar después. Después le dio un nombre a los coloquios que se hacen los domingos, que es coloquios culturales, y se llevan a cabo los primeros domingos de cada mes a las 6 de la tarde. Han publicado 11 libros, poemarios didácticos y libros didácticos y de referencia histórica. Y entre las personas que han presentado en sus coloquios se encuentra gente muy, muy importante de nuestra literatura y también de otros países. Isel Rivero, por ejemplo, Ángel Cuadra, Miguel Ponce, Manny López, Luisa María Huel, Leonardo Nin, que es dominicano, Pedro Tamayo, Matías Montes Huidobro, Jorge Luis Prats, Vicente Cherry, Franklin Virgüez, que es venezolano, Orlando Coré, Marcia Arencibia, Roberto Ferrer, etcétera, porque ya son muchísimos. Silvia Landa, Daniel de Profe, Bernardo Jurado,
Rita Geada, que está aquí con nosotros también, Emily Mayo, que es una niña bilingüe de 10 años que debe ser súper precoz. Y todo esto lo pueden ver en www.egogroupinc.com. Artes Miami. Una de las corporaciones más recientes que se ha dedicado a publicar libros y también ha instaurado un premio es Artes Miami, que yo no sé lo que quiere decir 501C3, pero ese es el número que le asignan a la corporación sin fines de lucro. La inició Aida Levitan, que también la tenemos aquí, y esta Artes Miami promueve Editorial Ultramar, llamado así porque todos los autores nacieron fuera de Miami, fuera de los Estados Unidos, y por lo tanto no es solamente de cubanos, pero es mayormente de cubanos. Ha promovido a los poetas en Miami con la edición de La Ciudad de la Unidad Posible, cuya benefactora fue el cónsul de Rumanía, Victoria London. Ella es más cónsul cubana que de Rumanía, pero bueno. Y también libros de poemas de Rodrigo de la Luz. Ha creado el premio Lidia Cabrera, que han recibido Gloria Leal y Luis de la Paz. Sus reuniones se celebran en Books and Books y Centro Cultural Español mayormente. Muy importante ha sido su edición de Hialeah Haikus, un libro en Spanglish de mucha chispa, donde también colaboró su hijo Alex Humero y otros jóvenes de su generación de unos 20 y pico de años. Eso me gustó muchísimo y yo creo que me sentí feliz allí entre aquellos muchachos. Me parecía que estaba otra vez en la universidad. Bueno, el comercial de esta organización es que Aetna Foundation, NAUT Foundation, Rotarios de Miami, Granada, el National Hispanic Sales Network y los fundadores, todos ayudan con dinero para poder realizar estas gestiones. Los fundadores tienen que pagar $100 al año, quiero que lo sepan. Y también el Florida Center for the Literary Arts. Una de las cosas que hicieron en un año específico fue invitar a Carlos Rojas, que es un ganador del Premio Planeta, del Premio Nadal y otros premios nacionales de España. Y para ella, la empresa existe especialmente para los cubanos exiliados, ya que los artistas en Cuba tienen el apoyo oficial. Pero su organización está abierta a todos los de habla hispana. Las instituciones culturales es las que siguen ahora. Yo sé que algunas editoriales se me han quedado fuera de la computadora, porque después me fui dando cuenta cuando iba viendo otros detalles, pero lo siento, quizás lo añada después en mis artículos. Círculo de Cultura Panamericano es uno de los primeros círculos que se inició por un grupo de cubanos en Nueva York en 1963. Y fue el exiliado Carlos M. Raggi, profesor de Russell Sage College de Nueva York, quien lo inició. Lógicamente, era originalmente para hablar de la literatura latinoamericana, pero como les digo, todos los integrantes, José Cid Pérez, Dolores Martí de Cid, Alberto Gutiérrez de la Solana, Levi Marrero, Florentino Martínez, René Gómez Cortés, Edilberto Marván. Edilberto Marván era el autor de los libros de historia de Cuba, y su hijo Jorge Marván fue mi compañero. Luis Avaral, Calixto Mazó, Humberto Piñera, las hermanas Mercedes y Rosa Braga Ciuturi, todos cubanos los que iniciaron esto. Y lo más interesante es que todavía existen las dos revistas que ellos fundaron, que son El Círculo, revista de cultura, y después Círculo Poético. Esas dos revistas que iniciaron a principios de los 70 continúan hasta el día de hoy, y casi ninguna de las revistas de aquella época están vigentes. Y luego, ¿por qué yo estoy hablando de ellos si están en Nueva York? Porque todos los veranos vamos al Círculo, en el Quebec Center, que le tenemos que decir a Pablo Chao que no puede irse de allí. Le vamos a poner enrejado a las puertas para que nadie pueda entrar a sacarlo. Él es el que ha ayudado al Círculo a que celebre allí los veranos sus conferencias y bueno, y hasta yo he hablado allí también, porque en todas partes se cuecen habas. El Museo Cubano. Está aquí nuestra asesora cultural del Museo Cubano. ¿Está por allá atrás? Sí, ok. Ok, allá te veo. Bueno, porque yo no me acuerdo cuál fue el primer museo cubano. Si fue en los 70 o los 80, pero cuando yo estaba aquí en el 81 ya estaba dando guerra. ¿Qué dice ella? Ella tenía que estar sentada aquí adelante para que me contestara. El actual es de 1996 y el presidente actual del museo es Rafael Robaina.
La información viene de Iliana Fuentes, que es la asesora cultural y que, como ustedes saben, tiene un historial de organización de cosas interesantes, de arte en el norte, en todas partes ha trabajado mucho para ayudar a las artes cubanas. Las oficinas están ahora en Giralda Avenue, cerquita de mi casa, yo puedo ir caminando allí, pero ellos van a tener un edificio precioso en la avenida 12 y la Coral Way en el 2012 porque lo tienen que arreglar. Era antes del Florida Grand Opera. Y se acuerdan de aquel que estaba en la avenida 12 también, más arriba, ¿no? Allí presentaron Exilio de Matías Montes Huidobro, que yo recuerdo que lo reseñé. Fue una presentación inolvidable. Y bueno, y la generación de Miami que organizó Margarita Cano. En fin, tenemos muchos recuerdos y había muchas controversias también, pero también en eso nos divertimos los cubanos, ¿verdad? En la controversia, en las locuras esas que nos dan de pelearnos los unos con los otros. El Museo Cubano tiene una misión que es preservar y compartir la herencia cultural cubana en libertad de la diáspora cubana que comenzó con el éxodo de 1959. Y hoy en día, mientras no se abre su nuevo edificio, están trabajando en el Cubex Center. Uno de los últimos paneles a los que yo asistí fue el legado cultural de Mariel, en los que participaron Guarioné Díaz, Ciro del Castillo, Iván Acosta, las doctores Carmen Díaz y Lilian Bertot, Luis de la Paz y Rubén Lavernia, y también presentaron Amigos de Iván Acosta y Retrato Inconcluso de René Ariza de Rubén Lavernia en septiembre del año pasado. Y también el libro Mi Pinar del Río en octubre. Por desgracia, y esto no me lo ha dicho nadie, lo sé yo porque lo he investigado mucho, la colección completa de artes plásticas le fue donada en un momento dado al Museo de la Universidad de Miami y jamás la devolverán y ni siquiera la están exhibiendo. Así que eso es una denuncia que hago en estos momentos. La Universidad de Miami debiera exhibir esas obras que son obras cubanas. Pero dice Iliana que están formando un nuevo archivo, una nueva colección y también que hay que tener en cuenta que algunos artistas y escritores cubanos exiliados como Paquito de Rivera, Cándido Camero, Roberto González Echevarría, y yo añadiría Oscar Hijuelos, Nilo Cruz, Andy García, etcétera, han sido reconocidos por este país, pero esa es la excepción y no la regla. Y el Museo Cubano pretende resolver ese problema con su nueva web, su editorial y su revista. La Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos, NACAE, comienza en el 1990 y su objeto era representar los intereses de los educadores cubanoamericanos, que por cierto van desde kindergarten hasta los últimos años de la universidad. Se comunican por correo electrónico y tienen una página www.nacae.com que es interactiva. La lista de programas de la NACAE a través de los años ha sido inmensa porque no solamente la preparan ellos mismos, sino que además le dan cabida a otras organizaciones que quieran hacer cosas junto con ellos, como por ejemplo la Fundación Emilia Bernal, que tiene un premio anual. Anualmente, NACAE otorga a su vez el premio Educador del Año. Y fíjense qué gente lo han recibido, ¿eh? Felipe Pasos, ¿se acuerdan de Felipe Pasos en Economía? Leví Marrero en Historia, Manuel Viamonte y Armando Ruiz Leiro en Medicina, Luis Aguilar León en Historia y Periodismo, Nicolás Quintana en Arquitectura, Gustavo Pérez Firmat en Literatura, Juan Clark en Sociología y Gastón Fernández de Cárdenas en Literatura. Yo tenía que haber seguido siendo educadora. Herencia cultural cubana. Comenzó en 1994 y lo hizo para educar, preservar y fomentar los valores culturales e históricos de la nación cubana para las generaciones presentes y futuras. Fue fundada por Alberto Bustamante, que es chairman, cuya excelente colección ha estado siempre a la disposición de esta institución. Y hoy en día Luis Mejer Sarrá es el presidente y José Antonio Hernández Ibáñez es secretario. Pero yo conozco muchísima gente que fueron parte de esa institución y que me invitaron a entrar en ella en el año 2000, que fue cuando Lourdes Abascal de Sayas Bazán y yo andábamos en una guaguita camino de Cayo Hueso diciéndonos todos los chismes de nuestras condiciones de... Bueno, usted sabe, los chismes de las mujeres. De aquella yo fui a hablar de las mujeres precisamente en Cayo Hueso.
Y también estoy muy contenta que Nicolás Quintana insistiera en que yo fuera parte de una edición especial de esta revista que ellos producen, que se llama Herencia, y que era el río de la cultura cubana, en 2001. De ahí salió un seminario que yo después di yo aquí en esta misma Casa Bacardí para el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos. Y en realidad me salió un libro de ahí, son 100 y pico de páginas, pero no he tenido tiempo de editarlo. Ahora va a salir un artículo mío, les hago la referencia sobre Ricardo Paullosa, que también me honra con su presencia y que creo que va a quedar muy bonito en colores, en inglés y en español. Herencia es cuatrimestral y tiene 2.000 miembros. Y bueno, en fin, tengo tantísimas informaciones de herencia cultural cubana que ruego que me disculpen porque si no se me sigue haciendo muy larga la presentación. Historic Florida, fundada en 1996 por Armando Covelo, y Hall Estrada, a quien conocí, ya fallecido, el profesor Miguel Bretos, que debe andar por Washington, ¿no? Está aquí. ¿Ahora está aquí? Sí, se mudó para acá. Y la fotógrafa Acela Torres, que sí, seguimos viendo por ahí tomando fotos. Una de las cosas que ellos hicieron fue Acela Florida, raíces españolas en la Florida. 100 fotografías en blanco y negro. Yo necesito un vasito de agua. En el original Museo Cubano, Florida History organizó media docena de eventos musicales, de los cuales Yolanda del Castillo de Covelo fue la organizadora. Yolanda del Castillo de Covelo está en todas también. Así que, y con ella colabora mucha gente, porque cuando dio su concierto de música estaba Meme Solís, Tania Martí, etcétera, etcétera. Pen Club de escritores cubanos en el exilio. Ya les leí lo que me mandó a decir Luis de la Paz, pero aquí está su presidente actual, Ángel Cuadra, que fue su fundador. Y vamos a decir una cosa, el Pen Club le hizo un gran honor a los cubanos del exilio cuando escogió esta ciudad y a este grupo de escritores para dejarles ellos ser los que tenían el Pen Club, porque eso es lo que en realidad significa el Pen Club, ser de escritores libres, no de escritores que están arrojados por una dictadura. Entonces, este Pen Club internacional tiene 18.000 miembros en 98 países repartidos en 138 centros. Desde el 1997 existe la filial para escritores cubanos exiliados. Por eso es el Pen Club de escritores cubanos en el exilio. Ellos promueven y envían detalles de la obra a todas partes y además tienen una serie de conferencias mensuales en el Kubeck Center de la Universidad de Miami también, que ha amenazado de desaparecer, como ustedes saben. Y han tenido la cooperación de Pablo Chao, como todas estas personas que hacen allí sus conferencias. También han trabajado en la Casa Bacardí, en la sede de los municipios de Cuba en el exilio, la Fundación Hispano-Cubana de Madrid y el American Pen Club de Nueva York. El tercer sábado de cada mes a las 2 de la tarde, allí me tienen. Bueno. Servicio a domicilio. Muchísimas gracias. No porque... Y aquí detrás está el resto. Ahora es la hora para el receso. Saben que los invitados que tiene el Pen Club a veces son interesantísimos. Por ejemplo, un señor que se llama Giorgi Ferdinandi y otro que se llama István Turci, con unos nombres bien difíciles de pronunciar. Cuadra, son húngaros, ¿no? Húngaros, ¿verdad? Porque es que son del Pen Club de Hungría, ¿no es cierto? Sí, sobre todo el segundo. Iván Turci. Y en la serie Conversando con el autor tuvieron a Aida Machín, que es una cubana que reside en París, y también a Amelia del Castillo, a Juan Cueto Roig, Reinaldo García Ramos, Manny López, Luis de la Paz. Como ustedes ven, algunas de estas personalidades están en varios grupos, porque ustedes saben que el que tiene el lápiz en la mano es al que le piden que lo haga todo, y los demás se ponen hay que ponerse a trabajar todo el mundo, ¿no? Jesús Hernández, que es el periodista del diario Las Américas y que siempre lo veo yo que es un tesoro de periodista, porque él es el que les hace de manera voluntaria la página web. Y a mí me ha ofrecido darme fotos de Taiwán, hacer mi página web, de todo. Digo, fantástico. En cuanto a libros, ellos han publicado La literatura cubana en el exilio y Los poetas del Pen con Ediciones Universal, que preside Juan Manuel Salvat, que es como editor miembro del Pen.
y están concluyendo un libro que se llama Los cuentistas del Pen, ¿no es cierto? Cierto. Sí, es cierto. Bueno, ICRA. ICRA es uno de los clubes que más me gusta, porque ellos presentan lecturas teatrales. Y entonces, como es natural, yo voy allí y me divierto muchísimo viendo las lecturas teatrales. Casi que me gusta más que las puestas de teatro. Es una cosa increíble. Entonces, también ellos tienen un premio anual. Y ese premio anual se convierte en una cosa muy simpática, que lo hacen aquí en una institución que yo no he incluido aquí, pero de la que yo me sirvo constantemente y todo el mundo también, que es el Heritage Collection, the Cuban Heritage Collection de la Universidad de Miami, porque como es una biblioteca, pues eso lo dejo para otra ocasión. Pero ellos más bien tienen reuniones de otras personas. Ellos ofrecen su espacio para que otra gente venga y haga sus presentaciones allí. Entonces, Ivonne López Arenal es la que lo preside y el 11 de noviembre de 2005, en que se le dio el premio al teatrista y crítico José Escarpenter, es cuando comenzó este grupo. Se fundó con el objetivo precisamente de difundir el arte y el teatro cubano. Lesbia Varona y Esperanza Varona son dos personas que ellos mencionan como grandes colaboradores con su trabajo. Y Havana Fama y Teatro en Miami Studio. Pero ahora van a tener Acuara Teatro, que es una de los nuevos teatros que se está formando aquí, y la Sala Avellaneda va a ser el centro de sus presentaciones. Ya Acuara existe. Y entonces... En el Railroad Art District, en la 40, o sea, la 74 y la 40. Ella es Lilian Manzor, que también ha venido a colaborar hoy aquí porque ella tiene también algo de lo que voy a hablar que pertenece a la Universidad de Miami. La otra esquina de las palabras. Aquí está Joaquín Galvez. Desde que él empezó esto en Café Demetrio, a mí me duele cuando no voy a la tertulia de él los viernes. Porque, señores, ustedes han estado en el Café Demetrio un viernes por la noche escuchando a los poetas y tomando café o vino o algo así. Tienen que ir allí. Eso es lo más divertido. ¿Y qué vas a hacer cuando aquello no tenga más espacio para toda la gente que te estoy mandando para allá? Siempre hay espacio. Siempre hay espacio. Todo el mundo puede quedarse para. Ahí se buscan asientos adentro y aparte se puede uno apretar y ver la presentación. Bueno, la meta principal, me ha dicho Joaquín, es contribuir a diversificar los espacios culturales en Miami. Lo que más me gustó es que dice que es que quiere hacerlo para que vaya gente que no están en las piñas. Porque las piñitas es lo que él no quiere. Allí hay una heterogeneidad y de verdad uno se encuentra con gente muy diversa en el Café Demetrio. Y es una tertulia que aglutina escritores, poetas, pintores, músicos, cineastas, por el talento, que es más allá de sus procedencias, tendencias políticas, estéticas y de cualquier otra índole, aun cuando no coincidan con la del coordinador. Es decir, él no impone en los demás sus puntos de vista. Y él se inspiró en Gómez de la Serna, que tenía unas tertulias. ¿En dónde tenía las tertulias?, diría la maestra. En el Café Pombo de Madrid. Pero oye, Gómez de la Serna es viejo con Quiles, es decir, ya eso se murió hace tiempo. Yo creo que se murió antes de que yo empezara a estudiar. Pero la tradición del café europeo siempre ha existido y eso creo que es algo que hacía falta aquí a la cultura mexicana. Es verdad. Yo siempre quería empezar un café, pero da mucho trabajo. Pero empezar un café para que la gente de verdad viniera y divertirme allí, tener la farándula allí metida. Tener un café y no tener literatura realmente es una ofensa a la literatura, ¿no? Una ofensa al café y a la literatura, las dos cosas. Lo que faltaba era eso, la literatura. Aunque él dice que cualquier hispanoamericano puede ir allí y presentar, etcétera, en realidad hay más cubanos que latinoamericanos. Y en 2010 todos los presentados fueron cubanos. No, no todos. Y ahí hay unas ediciones que se presentaron que yo no he mencionado aquí como parte de las ediciones, que son Entre Ríos, que es de mi amigo Germán, pero no pude conseguir a Germán. Germán es dificilísimo de conseguir. Y también Ediciones Iduna de Juan Antonio Sánchez, que ustedes presentaron allí. Y entonces, Alejandro Fonseca, Rolando Jorge, esos son cubanos, ¿no? Sí, son cubanos. Esos sí son cubanos. Los
Rubí Arana, nicaragüense, Marta Sepúlveda, que en paz descanse, era colombiana, Susana Dalata, argentina, ¿quién más? Aymara Aymerich. Edward Ribol, que dio una charla sobre cine español y catalán. Ah, mira qué bien. Bueno, y después cuando yo termine aquí, que ya estoy terminando, nos vas a hablar del Neo Club. Porque el Neo Club es una cosa que él ha empezado y que yo quiero que ustedes sepan que ahí nos queremos meter todos. Son varios. ¿Ustedes oyen lo que él está diciendo? ¿Se oye bien? Ok. ¿Cuándo son las que se reúnen? Se reúnen los viernes. El segundo viernes de cada mes. Pero a veces son todos los viernes. Es imposible ir. ¿A qué hora? A las 7:30 dicen, pero comienza en hora cubana. La Galería Su era otro lugar que a mí me encantaba ir y la cerraron, porque era un patio de flores que parecía un patio español. Y Manny se dedicó a hacer reuniones allí, en vez de vender libros, en vez de vender cuadros, se puso a presentar a poetas. Figúrese, donde el dinero no está. Entonces tuvo que cerrar la galería. Pero él ha seguido con su proyecto. Y se reúnen en la Alliance Française, en la calle 8 también, pero más cerca del downtown. Son una noche al mes, a veces jueves, otras los viernes, y depende de la disponibilidad de los autores. Estoy de acuerdo que este es un espacio alternativo por no tenerlo en Cuba, pero mi propósito no es solo para cubanos o de cubanos, sino para todos los que gusten de participar con trabajos de calidad, dice Manny, que no podía estar aquí hoy porque está trabajando. Y allí han presentado muchísima gente también, que, como les digo, ya, bueno, hay otras editoriales aquí que no conozco, como Editorial Belámenes, y Linden Lane Press, que Linden Lane, lo que sucede es que tiene revistas fundamentalmente, pero también ha publicado algunos libros. Así que hay que tener en consideración que Linden Lane también ha publicado libros. La Fundación Educativa Carlos Castañeda, aquí está su viuda, Lilian Castañeda, que ha comenzado esta fundación. Carlos Castañeda fue editor del Nuevo Herald y del Nuevo Día en Puerto Rico, y Lilian ha respondido a mis preguntas sobre esta fundación, que dice ella que comenzó con un grupo de amigos al fallecer su esposo y que promueve el periodismo de excelencia, la libertad de expresión y los derechos humanos. Entonces, entre comillas, dar a conocer la obra de Carlos M. Castañeda y su compromiso inalterable con la excelencia de la profesión a la cual le dedicó más de 54 años de su vida es uno de sus objetivos principales, dice Lilian. Sus últimas actividades en este año precisamente fueron un ciclo de 5 conferencias en la Casa Bacardí, aquí mismo, con socios de ICAS y de Herencia Cultural Cubana. Los directores son todos cubanos o cubanoamericanos, pero el enfoque de la fundación es latinoamericano, ya que los intereses de Castañeda desde muy joven, como reportero de Bohemia en América Latina, y luego en Life en Español, en la CIP, y asesor de periódicos en todo el continente, abarcaban toda la América. Y como ustedes saben, ser cubano es también estar preocupado por toda América, porque ¿quién más preocupado de Venezuela que los cubanos ahora en Miami? Es uno de los ejemplos que les voy a dar, ¿no? Y nos sentimos muy solidarios. Lilian Castañeda tiene la página que es www.fescmc.org, y el libro que han publicado es Ser periodista, la vida y legado de Carlos M. Castañeda, y una hoja informativa del Círculo de Benefactores. Apogeo 2008. Otro grupo reciente y muy activo está fuertemente asociado a la revista Linden Lane que dirige Belkis Cusa Malé y al espacio donde se reúnen Cuba 8 en la calle 8 y la 15 Avenida. Los dueños son Roberto y Jenny Ramos. Su fundador, Baltasar Martín, me ha enviado una extensa respuesta a mis preguntas que trataré de resumir lo mejor posible. Él considera que esta es una organización multimedia, se comenzó en el 2008 y oficialmente en 2009. La tertulia mensual es Intimity Forever y presentan toda clase de actividades, no solamente películas, arte plástico, etc. Muchos participantes no son cubanos, como Rubí Arana, Gloria Milá de la Roca de Venezuela, Otón Castañeda de México, el mural Daniel Fila de los Estados Unidos, con murales que han presentado. Pero otros sí son cubanos, como Armando Pico, Lázaro Horta, Aidamara Cabrera, Belkis Cusamale, Ari Pinelli, etc.
La editorial Alexandria Library de Modesto Arocha y la editorial Linden Lane Press de Belkis Cusamale y la editorial Original de Marlene Moleón. Estas editoriales también hay que añadirlas al grupo de editoriales que hacen cosas para divulgar a los cubanos. Y por último, las universidades. Las universidades tienen también asociaciones que fomentan conferencias. Aunque no voy a hablar de sus colecciones en las bibliotecas, como la de la herencia cubana que dirige Esperanza de Barona y que documenta muchas de estas organizaciones y muchas otras en sus archivos aquí en la biblioteca, o la biblioteca hispánica de las bibliotecas públicas, o la misma biblioteca de FIU. Dos Orillas es una organización que comenzó Mercedes Sandoval en el Miami Dade College. Decidió formar este grupo para exponer distintos aspectos de la cultura e historia de Cuba, y la serie se llama así porque alude al hecho de que la sociedad y la cultura cubana, debido a la diáspora, se manifiesta no solo en la isla, sino también en el exilio, mayormente en Miami. Dos Orillas empezó el 29 de mayo de 2002, celebrando el centenario de la República. Ha ofrecido programas sobre literatura, pintura, arquitectura, religión, historia, etc. Bueno, hasta los tambores batá, como ustedes bien saben. Entonces, a veces podían hacer entrevistas a la isla por teléfono, pero ya parece que no lo pueden hacer. Y siempre tenemos allí la gracia de Mercedes Sandoval, ¿verdad?, que nos hace reír a todos. Se celebra en el Teatro Táhuar una vez al mes, los miércoles. Y hay muchos copatrocinadores. El CRI. Aquí tenemos a Uva de Aragón, el alma del CRI. El CRI es el Center, vamos a ver, Cuban Research Institute. El Cuban Research Institute de FIU tiene como misión investigar y divulgar conocimientos sobre Cuba y los cubanoamericanos a través de las investigaciones, la enseñanza y las actividades académicas y culturales. La mayoría de las actividades se hacen en el recinto de FIU. En ocasiones se han hecho en lugares más céntricos, como el Latin Quarter Cultural Center en Little Havana. Allí me entrevistaste y tengo entendido, y bueno, todo el mundo se reía de todo lo que estaba diciendo. Parece que la vida mía tiene algo muy chistoso, ¿no? Pero fue una situación muy divertida. El CRI colabora con otros departamentos de la universidad, como la biblioteca, el museo, el Institute for Public Opinion Research, con quienes han hecho las encuestas, y los departamentos de música, lenguas modernas, historia y otros. También ha copatrocinado actividades con organizaciones como Universal, Books and Books, el Instituto de Estudios Cubanos, el Consulado de España, y en Washington con el Cuba Forum y el Inter-American Dialogue. Una de las cosas que me dijo Uva, que quisiera enfatizar ahora, es que sin duda los estudios cubanos en Estados Unidos cobraron seriedad después de la Revolución de 1959. No estoy segura que de otra forma hubiera un campo de estudios sobre Cuba tan amplio, y por lo tanto no sé si esta y otras universidades tuvieran institutos dedicados a estudiar la isla y mucho menos su diáspora, dijo de Aragón, enfatizando la participación internacional y nacional, porque en los Estados Unidos hay varios centros de estudios cubanos. Ellos también tienen una página web que es lo que te da todos los datos. Ok, esta Universidad de Miami es el centro de muchas actividades de todos estos grupos de los que yo he estado hablando, y este Institute for Cuban and Cuban American Studies, que se usan las siglas ICAS, fue establecido por la Universidad de Miami en mayo de 1999 con Jaime Suchlicki como director fundador. ICAS patrocina programas académicos y de extensión y coordina actividades relacionadas con Cuba, como el Emilio Bacardí Moreau Chair, el Cuban Heritage Collection, de que ya he mencionado varias veces, en el Otto G. Richter Library, el John J. Kubek Memorial Center y otras actividades académicas. ICAS ofrece cursos sin crédito para estudiar la cultura cubana, produce publicaciones y patrocina investigaciones originales sobre tópicos específicos. En el verano tiene un programa de inmersión con créditos para estudiantes de esta universidad. También publica Cuban Affairs, Cuba Focus, Cuba Facts, Cuba Brief, The Latel Report y Enfoque Económico, monografías y reportajes. Y tienen una página, por supuesto, ctp.icas.miami.edu. Esta Casa Bacardí fue fundada
con una serie de... Esta Casa Bacardí no es solamente este salón en donde ustedes están. Aquí ustedes un día vienen y les dan un tour y ustedes pueden ver en las computadoras una serie de cuestionarios. Tienen unos tests en orden de como de adivinanzas, ¿no? A ver si ustedes saben cuál era la exportación más importante del siglo XVII en Cuba. El ganado. ¿Quién contestó el ganado? Era el ganado, porque era la flota que venía allí. Creo yo que estoy en lo correcto. No estoy muy segura, porque esa no fue la respuesta que yo di, pero luego me rectificó Sushiliki. Sí. No la porcina. La porcina. Sí, ¿verdad? Claro. Sí, porque venía toda la flota española y tenían que llevar carne para poder usarla. La otra cosa que tienen es un archivo de historia cubano y de información actualizada, y hablan mucho del ron, el azúcar, el café, el tabaco, etc. María del Carmen Urizar asiste al director, y otros miembros del equipo son José Acel, Andy Gómez, Brian Lettel, Vanessa López y Susel Pérez. Otra agua. Ahora viene Lilian, que se enteró que había esta conferencia y me mandó el archivo digital del Teatro Cubano. Muy bien hecho. Ella también ha tenido unas conferencias, unas reuniones muy importantes a las que yo he asistido, porque ella se las arregla para traer gente de Cuba que muestran las películas aquí en el Teatro de la Universidad y luego se quedan aquí. ¿Es o no? Sí, yo estaba allí entrevistándolo y qué sé yo, diciendo, estos muchachos son unos grandes, vaya, son los disidentes culturales que hay en Cuba, ¿no? Porque muestran en sus películas una cierta crítica, pero luego, al ver cómo se vive aquí, ¿quién quiere volver? ¿No? Entonces, la otra cosa es que también ha reunido a teatristas cubanos con teatristas de aquí, los de la isla y los del exilio, y a veces recibe críticas por eso, pero yo estoy muy contenta de que lo haga, porque si nosotros no estamos de acuerdo en tratar de ver qué es lo que pasa en Cuba, pues no podemos seguir hablando de Cuba, porque la Cuba que nosotros hablamos es una Cuba de hace 50 años, y hay que tener en cuenta también qué es lo que está pasando ahora, sin estar de acuerdo. Pero precisamente la democracia es no estar de acuerdo, es poder estar en desacuerdo. Pero aquí en las universidades hemos podido entrar en contacto con algunas personas a través de la profesora Lilia Mansor y la Universidad de los libraries de la Universidad de Miami. Y tienen un Digital Library Fellowship que les ayudó desde 2005. Entonces, ese archivo teatral se puede encontrar en la red como foro de comunicación erudita sobre todos estos temas de teatro. Y finalmente, el más divertido de todos los que aparecen en esta Casa Bacardí. ¿Quién es? Leyendas musicales cubanas. Grandes leyendas musicales. Eso. Porque el que no viene se lo pierde. Porque aquí vienen los grandes cantantes, los grandes músicos. Él pone las películas, él me mandó unos papelitos escritos a mano y yo sé más de las grandes leyendas musicales cubanas que lo que él me escribió en el papelito. Porque las he tratado de reseñar también porque me vengo aquí a divertir. Y una de las más divertidas fue la de Olga Guillot. Oh, esa fue la más. Una sesión tan maravillosa. Y los vídeos están en la colección del Heritage Collection de la universidad. Y con ese aplauso al señor Eloy Cepero y a todos ustedes que nos han ayudado a hacer de esta ciudad un centro de cultura cubana paralela a la de la isla, les felicito a todos.